Bueno, bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes. Les damos acá con Daniel Monasterki, con el CECIP y con la Universidad del SEMA, obviamente, la bienvenida a esta clase especial que va a estar a cargo de Beatriz de Anchorena. Gracias, Beatriz, por sumarte Por y favor. con muchas ganas de escucharte. Dani. No, Beatriz, un gusto nuevamente que estés con nosotros, sumamente agradecidos. Y bueno, ya te damos el pase para que inicies tu charla y muchas gracias nuevamente. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos? El que vos quieras. Bueno. No hay problema. Bueno, ¿cómo andan todos y todas? Espero que bien. Vi ahí que había mucha gente, así que nada, muy contenta también de estar acá. Facundo y Daniel, gracias por la invitación. Básicamente, mi charla tiene que ver un poco con el trabajo que hace la agencia, pero especialmente contarles algunas cuestiones del impulso de la actualización de la ley de protección de datos personales, contarles algunas cuestiones de la ratificación, de la aprobación y de la ratificación del convenio 108 Plus, y quizás entrar en algunos detalles de la nueva legislación que les puede resultar de interés. Básicamente, yo hice una presentación el año pasado. Algunas cosas son un poquito similares porque no han variado mucho, pero otras son diferentes porque, bueno, se fueron completando, puliendo, mejorando, negociando en estos meses. Así que lo que sí les puedo decir es que acá en la agencia estamos laburando muy fuerte, más allá de robustecer normativamente y tener instrumentos modernos para regular todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, un derecho humano fundamental. También estamos empezando a sacar algunas resoluciones y normativas de la agencia, las estamos trabajando para, en el mientras tanto, porque los proyectos legislativos todavía no salió del Ejecutivo, están legal y técnica, estamos puliendo algunas cositas ahí, pero llevan su tiempo. Tenemos otros instrumentos que podemos ir poniendo en práctica en el mientras tanto. Así que simplemente decirles que es un gusto compartir con ustedes y voy a empezar a compartir la pantalla también para hacerla un poco más amena a la presentación. A ver, ahí. Bueno, doy bastante por hecho de que todo el mundo sabe quiénes somos, pero siempre viene bien una mini introducción. La agencia, que es de acceso a la información pública, pero se ocupa de 3 temas: el acceso a la información, la transparencia en la gestión pública y la protección de datos personales. Y es un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la jefatura de gabinete. Es órgano rector, garante y autoridad de aplicación de la Ley 27275 y de la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326, y la del Registro Nacional No Llame. Y tiene como objetivo fortalecer las políticas públicas de estas 3 áreas de incumbencia, desde un enfoque de derechos humanos y a fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a partir de la acción del Estado, que es el objetivo de toda política pública, ¿no? Básicamente, el año pasado, yo ya llevo un año y puedo decir casi 2 meses, un año y un mes y medio en esta gestión a cargo de la agencia. Una de las cuestiones que detectamos tempranamente fue la necesidad de mejorar nuestro marco normativo, y eso tiene un diagnóstico fundamental que tiene que ver con, bueno, los cambios tecnológicos de los últimos 20 años. El otro día conversaba con el jefe de gabinete, con Agustín Rossi, cuando recién asumió. Me dice: Beatriz, ¿por qué es importante actualizar
la Ley de Protección de Datos Personales. Y yo digo, Agustín, vos pensás qué celular tenías en el año 2000 y qué celular tenés hoy. Y con eso te estoy diciendo todo. Hoy los datos son un activo fundamental para la economía y, por supuesto, ni hablar de la digitalización, de las inteligencias artificiales y de todas las innovaciones de las tecnologías de mensajería que hemos adoptado como propias hace ya algunos años. Entonces, este compromiso de actualizar la ley se puso en marcha el año pasado, tuvo una visibilidad importante en el primer tramo, ahora vamos a ver, y después lo que quiero decir es que seguimos trabajando en ese proceso de actualización, terminando de pulir y de mejorar un proyecto que yo espero que este año, antes de las PASO, entre al Congreso. Si bien este es un año complicado en el Congreso, me parece que es importante que el Ejecutivo lo pueda enviar. Acá les dejo un mapa de situación a nivel regional, y acá tenemos dos novedades interesantes que son de estos días. Estas son todas las leyes de la región. Latinoamérica, bueno, y América en general, está muy activo con el tema de las leyes de protección de datos. Podemos encontrar algunas más novedosas, como la de Brasil y la de Ecuador, procesos de discusión de leyes en Argentina. Bueno, en Argentina todavía no, estamos como en la prediscusión, pero en Paraguay también en prediscusión, pero en Chile y Costa Rica se está discutiendo en los parlamentos. La Cámara de Diputados de Chile la aprobó hace pocos días y pasó al Senado, y hoy la agencia canadiense mandó el proyecto a los representantes de Canadá, un proyecto de ley también que actualiza una que ellos tienen. Bueno, ahí ustedes ven una ley de privacidad de 1983 y una PIPEDA del año 2000. Entonces, lo que quiero decir es que esta cuestión de ponernos a tono con las nuevas tecnologías, adecuando nuestros marcos normativos, es una tendencia en la región. No es algo que en Argentina se está embarcando porque sí, sino que realmente es una necesidad, porque también lo pide el comercio, la globalización, las transferencias internacionales requieren cierta estandarización y armonización. Eso no quiere decir que todos estén de acuerdo con los mismos parámetros. Acá juega mucho la geopolítica, el contexto político también, así que es importante hacer estos análisis en contexto, ¿no? Para mí eso es la clave, ¿no? Entonces, básicamente, cómo nos manejamos nosotros en la Argentina, y ahora les voy a contar, tengo una línea de tiempo para compartirles, una línea de tiempo actualizada. Tenemos, por supuesto, la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, tenemos el Convenio 108, la Ley de Protección de Datos Personales, el decreto reglamentario y las resoluciones de la agencia, ¿no? Esto podemos decir que es nuestra pequeña pirámide en estos temas, nuestro marco legal. Acá viene la línea de tiempo, simplemente para remontarlos a 1994, con la nueva Constitución Nacional, el habeas data en el artículo 43, la sanción de la ley 25326 en el año 2000. Acá en el 2003 algo muy importante, que es la declaración de país adecuado por parte de la Unión Europea. Yo lo que les quiero decir es que en el 2018, con el nuevo reglamento, comenzó una evaluación a la Argentina y a todos los países que tenían la adecuación, y todavía no finalizó. Puedo decir que estamos en el tramo final. Yo he leído informes y tenemos entiendo que una buena perspectiva, pero no ha concluido el proceso. Entonces, me parece que es importante poder retener ese estatus de país adecuado, porque es una distinción. En América Latina somos Uruguay y Argentina los que detentamos esta etiqueta, por decirlo así, ¿no?
En el 2018, en el 2017 se crea la agencia, en el 2018 hay un proyecto de actualización de la ley, y también se empezó con el proyecto de ratificación del 108, el original, el que se firmó en 1981, y muy cercanamente también se adhirió el 108 modernizado. Se te cortó un poco, Bueno, en el Beatriz. 22 se presenta una consulta pública, que es el boletín oficial, la ley 27699, que aprueba el convenio 108 Plus. El Senado lo había aprobado en el 2020 y a principios de noviembre del 2022 lo aprobó diputados. Nosotros hicimos la elevación final del proyecto de ley en febrero del 2023 a Legal y Técnica. En verdad estuvo en noviembre en Legal y Técnica, volvió para unos ajustes y volvió a ir. Y en abril del 2023, y tuve el honor de ir presencialmente a hacer el depósito del instrumento de ratificación del convenio 108 Plus. Bueno, fue en Venecia, pero ante autoridades del Consejo de Europa, ¿no? Entonces, eso es un poco, por supuesto, por ahí nos salteamos algunos temas, pero básicamente la trayectoria de la Argentina en protección de datos. Simplemente decirles que en julio del año pasado se empezó este proceso de debate, unas mesas de debate con organismos públicos, con cámaras empresariales, con organizaciones de la sociedad civil. Se cortó, ¿no? Ahí, Beatriz, se te cortó. Bueno, supongo Ahí que se desconectó, va a volver. ahí va a volver. Prendamos Tengan velas paciencia. para que vuelva. Acá estoy. Ahí está. Grande, ¿Se Bea. escuchaba bien o se escuchaba más o menos? No, se empezó a entrecortar tu voz y después te fuiste. Ahí, si tenés un tema de señal, si querés apagar la cámara y no sé, como vos prefieras. No, ya me conecté al cable Ah, porque tengo un tema Bárbaro. de Wi-Fi que va y viene, y entonces, perdón, me había excelente, olvidado de... excelente. No te preocupes. Acá estamos. Bien. Em, Estábamos justo ahí, perfecto. Bueno, retomo acá. Básicamente, esperen que algunos de ustedes vinieron a la presentación del anteproyecto de ley que hicimos el 30 de agosto del año pasado en el Centro Cultural Kirchner. Simplemente decirles que nos acompañó la Comisión Europea, la ONU, la OEA, Brasil, Chile, Colombia, en este seminario que hicimos, y también, por supuesto, actores locales, la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, el CETIS, Sadowski, ADC y ALAP. Bueno, un segundo. Hicimos una consulta pública que estuvo abierta un mes, yo sé que no es mucho tiempo, pero recibimos 173 aportes, opiniones de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, Administración Pública Nacional, universidades, investigadores y actores internacionales. A la luz de estos aportes, 43 artículos fueron revisados y modificados, y se incorporaron 5 artículos nuevos. El proyecto final cuenta con un total de 81 artículos. Y algunos temas importantes, un poco generales, vamos a ir de lo general a lo particular. La idea y el propósito, lo que nos impulsa, es dar respuesta a los nuevos desafíos que imponen las transformaciones tecnológicas, un poco a tono con el título de la charla de hoy, ¿no? Y el desarrollo de la economía digital.
a su vez armonizar con los estándares regionales e internacionales desde un enfoque de derechos humanos con una mirada situada y soberana. Esto quiere decir bueno, tomamos todo lo mejor del mundo y lo tratamos de aplicar localmente con una mirada propia. 3 pilares: el derecho fundamental de las personas humanas a la protección de sus datos personales y la autodeterminación informativa, una innovación tecnológica basada en principios éticos que promueva el desarrollo económico inclusivo en la sociedad de la información, es decir, es una ley que quiere acompañar las transformaciones tecnológicas y la innovación, pero al mismo tiempo, por supuesto, Ahí Vamos está, a Bea, ver. estoy conectada al cable. No pasa nada. Seguimos, Sí, sí, vamos. ustedes me avisan. Quédate tranquila. Algunos puntos importantes. Yo tengo una presentación que es medio general y después tengo un apartado como más específico. Cuando yo llego al apartado específico pregunto, ¿tengo tiempo? Y ustedes me dicen. Pero básicamente tenemos algunas cosas que van bastante en sintonía con el 108. Por ejemplo, la inclusión de los datos genéticos y biométricos dentro de la categoría de datos sensibles. La incorporación del principio de neutralidad tecnológica, que es clave para que no nos quede vieja la ley rápidamente, y este otro principio que me parece que es uno de los más importantes, que es la responsabilidad proactiva y demostrada, ¿no? Bueno, como los responsables y encargados del tratamiento de datos pueden dar cuenta de la trazabilidad, ¿no?, en la protección de esos datos, con todos los instrumentos a la mano, ¿no? La protección especial de los datos de niñas, niños y adolescentes me parece que es un tema clave. Ya hay varios estudios dando vuelta que me fueron diciendo que están desarrollando de aplicaciones y niños, niñas y adolescentes. Digo, me parece que es un tema que está ya en la ciudadanía. La transparencia en la creación de perfiles, el refuerzo de las características que debe tener el consentimiento, la ampliación del ámbito de aplicación a lo extraterritorial, que básicamente tiene que ver con responsables que tratan datos de ciudadanos y ciudadanas argentinas, pero no están registrados, no tienen quit en la Argentina. La obligación de notificar los casos de incidentes de seguridad. Bueno, el refuerzo de los montos de las sanciones, como ustedes saben, una de las patas más flojas, claramente la más floja, pero digo, hay otras también, que es el refuerzo de las sanciones, ¿no? Y se definen reglas seguras para las transferencias internacionales. El tema de transferencias internacionales, nosotros que participamos de 3 espacios de redes, uno es el Global Privacy Assembly, otro es la Red Iberoamericana de Protección de Datos y el Consejo de Europa, el Comité del 108. En todos, en la agenda está las transferencias internacionales de datos y los instrumentos para poder hacer las transferencias de un modo protegido o de un modo adecuado, o como lo quieran llamar. Me parece que este es un tema clave de agenda para todos los que se interesen en este tema, ¿no? Algunas cosas que tuvimos en cuenta nosotros especialmente al momento de desarrollar y hacer la propuesta del anteproyecto es el Convenio 108 y su propuesta modernizada, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, las recomendaciones de ética de inteligencia artificial de UNESCO, los estándares de protección de datos personales de la Red Iberoamericana de Protección, tomamos las legislaciones recientes de Brasil y Ecuador, y los proyectos de ley de Chile, Paraguay y Costa Rica, y algunos, por supuesto, el proyecto del 2018 y otros de reforma parciales a la ley 25.326 que habían sido presentados. El lunes 17 de abril llevé la ratificación firmada por el presidente Alberto Fernández a Venecia, a un foro que organizó el Consejo de Europa. En ese foro compartí panel
con la presidenta de Eslovenia. La presidenta de Eslovenia es una ex autoridad de protección de datos personales, es una mujer muy joven, es la que tiene el saco verde, y su discurso estuvo muy bien, me pareció que me cayó muy bien, me pareció muy agradable, muy inteligente, pero su discurso fue exclusivamente el 80% sobre el chat GPT y los riesgos de la inteligencia artificial, para darles un ejemplo, ¿no? de cómo está hoy en agenda este otro tema. Y bueno, ahí está Bogenberg, que es el del Consejo de Europa, el número 2, a quien yo le entrego básicamente un papel firmado holográficamente por el presidente, que dice que ratificamos el convenio. Ahora les voy a contar qué implica el convenio para la Argentina, pero también estaba la autoridad canadiense y la autoridad italiana. Bueno, el convenio, si bien nosotros tenemos una ley, la 27699, que aprueba el convenio modernizado y que salió en el boletín oficial, para que el convenio entre en vigencia para todos los países, faltan firmas. Vamos por la firma, Argentina fue el país número 23 en ratificar, y necesitamos 38 ratificaciones, o sea que nos falta mucho. El Consejo de Europa cree que este año vamos a estar en unas 30, y, digamos, independientemente de que no esté plenamente vigente, para nosotros, como es una ley, no se va a aplicar hasta que no esté vigente, pero nos podemos apalancar en algunas cuestiones para argumentar algunos cambios y alguna direccionalidad estratégica que le querramos dar desde la agencia. Así que nosotros vamos a empezar a trabajar en ese sentido. La otra cuestión que comparto con ustedes es, yo le estoy pidiendo a Cancillería un texto ordenado del convenio modernizado. Si ustedes ven lo que se publicó en el boletín oficial, se publicaron los artículos modificados del 108 original. Entonces, y el documento en español, que siempre se usó, me da la sensación, porque digo, no es que lo tengo extrema certeza, es una traducción que hizo Uruguay en su momento, que fue el primer firmante del 108 Plus. Entonces, pero las traducciones no son exactas del uruguayo y de la Argentina. Entonces, yo estoy esperando el texto ordenado de Cancillería para también ponerlo a disposición de todas y todos como el texto aprobado por Argentina en su ley 27699. Pero bueno, sin embargo, esto es un avance significativo en términos de protección de privacidad, porque nos da un estándar internacional, nos da un sendero, un camino crítico, que es el que vamos a recorrer, y como nosotros elaboramos nuestro proyecto de ley bastante en sintonía con el 108, me parece que nos va a dar herramientas para ir modernizándonos mientras impulsamos el proyecto de ley, porque esto claramente fortalece nuestro marco normativo, y así lo entendimos desde la agencia, y por eso lo impulsamos, ¿no? Me parece que en ese sentido hay un trabajo hecho, un primer trabajo que se hizo en el 2020 con el Senado, y este segundo trabajo que hicimos nosotros con diputados y con todo el proceso de ratificación, que les voy a decir que es hice un máster en convenios internacionales en estos últimos meses. Principales puntos. Bueno, el tratamiento de datos personales, digamos, se aplica tanto para el sector público y el privado. Se conocen algunos nuevos derechos para los titulares, como el derecho a no estar sujeto a decisiones basadas en automatización de datos, o el derecho a reconocer el razonamiento subyacente al tratamiento de datos, y el derecho a la oposición.
se amplía el concepto de datos sensibles, como dije antes, para incluir datos genéticos y biométricos, se impone la obligación de notificar incidentes de seguridad. Nosotros ahora vamos a charlar un poquito, pero seguramente vamos a avanzar en algún protocolo en este sentido. Lo acabamos de sufrir, ¿no? Un poquito a los incidentes. Se incorporan requisitos más estrictos respecto a los principios generales sobre el tratamiento, como el principio de proporcionalidad, y se refuerza la exigencia de la destrucción o anonimización de los datos personales una vez que la finalidad para la cual se han recolectado ha sido cumplida. Y el tema de transferencias internacionales también está presente. Yo esto lo quiero dejar para que hablemos de las transferencias internacionales como está en nuestro proyecto de ley. Pero básicamente es un texto largo que ratifica varias cuestiones de la centralidad de los derechos humanos y que después toma muchas cuestiones para actualizarse, toma muchas cuestiones del reglamento europeo, ¿no? Estas son las 3 redes en las que nosotros participamos activamente: la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que somos parte del Comité Ejecutivo; la GPA, la Asamblea Global de Privacidad, donde asumimos la presidencia del Subcomité de Dirección Estratégica y formamos parte del Comité Ejecutivo, y este año estamos empezando un proceso de planificación. Estamos tomando la planificación previamente existente, estamos reconsiderando los focos estratégicos de los grupos de trabajo. Me parece que va a ser un buen año de replantear algunas metas en el Global Privacy Assembly y por ahí incorporar más acciones de concientización ciudadana en el plan de trabajo de esta red. Y después el convenio 108, el Consejo de Europa, en el que participamos, y ahí compartimos bastantes experiencias. Ahí Uruguay nos representa en el comité ejecutivo, pero nosotros básicamente existen 2 reuniones anuales, una en junio y otra en noviembre, que son presenciales y en la que se presentan los avances de los diferentes grupos de trabajo. Y como les digo, en estos 3 ámbitos, hay principalmente en el 108 y en la Red Iberoamericana, un poco menos en la GPA, hay una agenda muy fuerte con todo lo que es transferencias internacionales de datos. Y acá les quiero comentar esta novedad, algunos por ahí lo vieron en la web, pero básicamente tomamos una decisión de coordinar acciones en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales para, coordinar una acción sobre el servicio del chat GPT, pero para mí tiene que ver con un llamado de atención a todas las inteligencias artificiales para que le den un debido tratamiento a los datos personales y una debida protección, ¿no? Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo. Me parece que es muy interesante poder coordinar con diferentes agencias estas acciones, porque también nos da un poco más de fuerza, ¿no? Un poco más de voz para poder hablar, por supuesto. Vamos a escuchar prontamente las palabras de la autoridad italiana, que es un poco los que comenzaron este camino de una auditoría como para que cumplan con todos los estándares en la protección de datos personales, y ver cómo podemos continuar desde América Latina en una acción coordinada para ese mismo fin. A mí me gustaría que más allá de centrarlo en el chat GPT, podamos concientizar, podamos hacer una buena campaña sobre la protección de datos y las inteligencias artificiales. Hacia allí vamos. Estamos comenzando. Hubo una primera declaración conjunta por Twitter, que la pueden ver y es lo que está en pantalla. Bueno, y esto es la parte general. Y ahora como que viene una parte más específica, con algunos artículos seleccionados, que sí, puedo
explicarles como más en detalle. ¿Cómo es la ley? 81 artículos, una ley basada en principios generales, con lenguaje tecnológicamente neutro, centrada en la protección del titular de los datos, con responsabilidad proactiva y demostrada, y que concilia el derecho de la protección de datos personales con el de libertad de expresión e información. El ámbito de aplicación material y territorial. El material, como dijimos recién, centra en la protección del titular de los datos y que concilia datos personales, acceso a la información y proceso de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad, y trabajamos mucho con la Secretaría de Derechos Humanos. No alcanza al tratamiento de datos efectuado para el uso personal, o a la información anónima ni a los datos anonimizados, y aplica al tratamiento de datos personales efectuados por el sector privado y el sector público. Y se establece como una novedad el ámbito de aplicación extraterritorial, con estos supuestos. Cuando el responsable o el encargado se encuentra en el territorio, aun si el tratamiento de datos tuviese lugar fuera del mismo. Cuando el responsable o encargado no se encuentra establecido en el país, pero cumple con alguna de las siguientes condiciones: hace tratamiento de datos en el país, oferta de bienes y servicios a personas que se encuentran en el país, o se encuentra establecido en un lugar en el que se aplica la legislación de la República Argentina. Entonces me parece que es una innovación importante y es un desafío, ¿no? Porque sabemos que las grandes empresas que hacen un uso intensivo en el tratamiento de datos muchas veces no están instaladas en Argentina, y la ley también les indica, probablemente esté un poquito más adelante, pero me adelanto, les indica que tienen que tener un representante en el país. Después tenemos el capítulo de los principios: licitud, lealtad y transparencia, finalidad, minimización, preeminencia, responsabilidad proactiva demostrable, exactitud, conservación. Estos son los principios un poco que rigen toda la ley. Bases legales, corazón, ¿no?, de los nuevos proyectos de ley en general, donde se pasa del consentimiento a otras bases legales para el tratamiento de datos. Bueno, tenemos el consentimiento del titular para uno o varios fines específicos, ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado para el cumplimiento de sus competencias, cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato o medidas precontractuales, si hay necesidad de salvaguardar el interés vital del titular de los datos o terceros, y el interés legítimo, que bueno, siempre es como lo más complejo de regular, pero entendemos que, digamos, en el debate se entiende que hoy ya la mayoría de las legislaciones lo han incorporado. Después tenemos el consentimiento: previo, expreso, libre, específico, informado, inequívoco, es revocable, y la revocación no procede cuando existe un deber legal o contractual para continuar con el tratamiento de datos y no tiene efectos retroactivos. Medidas de seguridad. Este es un tema que estamos todos muy interesados, pero acá tenemos, hay obligación de notificar a la autoridad de aplicación dentro de las 72 horas de haber tomado conocimiento, y la notificación debe contener al menos la siguiente información: la naturaleza del incidente, los datos personales que pueden estimarse comprometidos, las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, las recomendaciones al titular de los datos acerca de las medidas que éste puede adoptar para proteger sus intereses, y los medios a disposición del titular de los datos para obtener mayor información, ¿no? O algún contacto. Esto es como muy escueto. La idea es que esta es una ley general. Yo siempre hablo de 3 ventanas. Está la ventana de la ley, está la ventana de la reglamentación, que es una mesa donde uno especifica contenidos que han sido ya aprobados en la ley, y después está la ventana de las resoluciones de la agencia, que de alguna manera materializan en protocolos y en instructivos las diferentes cuestiones. Por supuesto que esta
este artículo, que no sé si es el 20 o el 21, nosotros ya estamos empezando a trabajar en un protocolo de esta naturaleza, porque quisiéramos tener un protocolo ya en marcha, con las herramientas que hoy tiene la agencia, para después sumar las cuestiones que se aprueben con la ley. Pero me parece que nosotros tenemos que darnos un protocolo específico para estos casos. Existe una recomendación en la agencia y creo que vamos a ir por una actualización de ese instrumento, ¿no? Transferencias internacionales de datos. El proyecto de ley, y esto dialoga muy bien en general con todos los estándares internacionales, tiene como tres medios que son tres jerarquías. La jerarquía más alta tiene que ver con, bueno, hacer transferencia de datos con otros países que tengan una legislación adecuada, ¿no? Que se han declarado país adecuado, y esa evaluación está a cargo siempre de las autoridades de aplicación, las autoridades nacionales de aplicación. La otra es hacer transferencia de datos con garantías apropiadas, o tratados internacionales, o cláusulas contractuales modelo, o normas corporativas vinculantes y certificaciones. La Red Iberoamericana de Protección de Datos publicó recientemente unas cláusulas contractuales modelo. Creo que ya las adoptó Perú, y no sé si Uruguay también. Estoy pensando. Nosotros tenemos unas cláusulas modelo del 2016, y estamos también en un proceso de estudio para su actualización. También tenemos normas corporativas vinculantes y certificaciones, que es otra de las cuestiones que el CBPR son unas certificaciones que ahora empezaron a haber una serie de talleres y se están aplicando mucho en Asia-Pacífico. Bueno, también hay toda una ventana ahí para evaluar el tema de las certificaciones desde la agencia, ¿no? Y después tenemos los supuestos de excepción, que tienen que ver con casos de salud puntuales o riesgo de vida o lo que fuese. Pero básicamente estas son un poco lo que a nivel mundial se está utilizando, y lo que se está discutiendo tiene que ver con principalmente cláusulas contractuales modelo, normas corporativas vinculantes, certificaciones y, por supuesto, los tratados internacionales que hacen los países, ¿no? Derechos del titular. No hay mucha novedad de lo que presenté el año pasado: acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, no inferencia, portabilidad. La idea es ir ampliando los derechos de los titulares, también porque las tecnologías mejoran y hay cada vez, de alguna manera, tratamientos más expeditos, y nos parece bien garantizar todos los canales para que el titular de los datos pueda proteger su información. Tenemos, respecto a las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles, algunas cuestiones de derecho a oposición, a oponerse a ser objeto de la decisión automatizada o semiautomatizada, a obtener una intervención humana por parte del responsable del tratamiento, y en el caso de que haya algún sesgo o alguna discriminación, derecho a requerir la exhibición de los patrones de programación del algoritmo por el cual se llegó a dicha decisión. Esto hay que leerlo en contexto, así, así puesto en una filmina, por ahí parece muy general, pero bueno, me parece que la ley tiene más detalles, y lo pueden leer en el contexto de la propuesta del articulado, y les va a hacer un poquito más de sentido. Obligaciones... Esperen que saco esto. Obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento: responsabilidad proactiva demostrada, garantizar al titular el ejercicio de sus derechos, cumplir con el deber de informar al titular. A mí hay algo que me parece que es fundamental, que es el tema de la política de protección de datos personales. Me parece que es, o la política de privacidad. Tenemos que ir hacia acuerdos concretos y estándares de políticas de privacidad, mecanismos de regulación vinculantes, medidas de seguridad y notificación, protección de datos desde el diseño y por defecto,
evaluación de impacto en los casos que se requiera, delegado de protección de datos, representante en el país y Registro Nacional de Protección de Datos. Ahora vamos a hablar un poquito del registro. El registro. ¿Qué nos dice el registro? El registro nos dice, hoy el registro dice que todas las bases, salvo las de uso personal, tienen que estar inscriptas en el registro de base de datos. La idea es pasar a un registro nacional para la protección de datos personales, donde se inscriban aquellos responsables o encargados que deban tener un delegado de protección de datos y aquellos responsables o encargados que deban contar con un representante. Ahora, ese que deban es un trabajo muy fino que hay que hacer y que va a haber que ir actualizando cada tanto. Delegado de protección de datos van a tener que tener todos los organismos públicos y aquellos responsables que requieran un control permanente y sistematizado por su volumen, naturaleza, alcance o finalidades conforme a lo que se establezca. Y el representante tiene que ver con el criterio extraterritorial, ¿no? Básicamente esas son las muy generales decisiones que contiene el proyecto de ley y que luego hay que ir puliendo las características porque el registro es un instrumento clave. Es un instrumento clave para la regulación, para la fiscalización. Entonces nos parece que, digamos, si bien hay definiciones como muy generales, vamos a tener que pasar por una reglamentación más específica y algunos protocolos también más específicos. Tenemos algunas cuestiones de información crediticia, plazo de conservación 5 años y 2 cuando el deudor cancele o extinga la obligación. Y algunos detalles más, que se prohíbe el tratamiento de datos de parientes del titular, o no se pueden tratar datos comerciales referidos a los servicios públicos, y bueno, los algoritmos del comportamiento crediticio digamos, se podrían solicitar, ¿no? Multas y sanciones. La idea es ampliar los instrumentos, que no solo sean multas, pero puede haber apercibimientos, multas, suspensión de actividades, cierre temporal de las operaciones, cierre inmediato, también diversos mecanismos. Mecanismos para actualizar las multas, hay diversos, nosotros elegimos las unidades móviles como propuesta, o un porcentaje de facturación anual global. Yo sé que hay mucho debate alrededor de ello, me parece que también es un buen debate para el Congreso, ¿no? que termine de definir esta cuestión. En el caso de Ecuador pasó que se discutió tanto antes que cuando llegó al Congreso ya las multas quedaron tan mínimas que entonces prefiero que entren abultadas y que se discutan en el Congreso. Multas proporcionales y disuasorias, y se amplían los criterios para graduar los valores de una multa, teniendo en cuenta el riesgo, la posición económica, el uso intensivo de los datos, entre otras cosas. Las facultades de la agencia, que el proyecto de ley contiene que la agencia pase a denominarse de acceso a la información pública y protección de datos personales. Es dictar normativa, tramitar las denuncias y sanciones, investigar y fiscalizar, establecer mecanismos voluntarios de solución de controversias. Nosotros tenemos hoy muchísimas denuncias que se podrían resolver por canales de solución de controversias o de mediación, emitir órdenes obligatorias, dictar actos administrativos e imponer sanciones, aprobar y regular mecanismos de certificación y homologar mecanismos de cláusulas contractuales modelo y mecanismos de regulación vinculantes. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la promoción de la cultura de la privacidad, la capacitación. Nosotros creamos una nueva dirección dentro de la Dirección de Protección de Datos Personales, que es de promoción del derecho a la privacidad.
Así que la idea es tener un área que se dedique a este tema de promocionar y llevar más conciencia sobre la necesidad de cuidar los datos. Con esto estoy terminando y, por supuesto, a disposición para las preguntas que tengan. Bueno, gracias, Beatriz. Ha sido una tarde accidentada, pero la has llevado muy bien. Muchas gracias. Acá fuimos recibiendo algunas preguntas para no quitarte mucho tiempo, pero tenemos algo que preocupa bastante y es ¿cómo pensás que se va a poder manejar o si va a haber algún tipo de, digamos, de consideración respecto de lo que es una empresa, una pyme respecto de lo que es una gran corporación multinacional, pensando, ¿no?, el día de mañana a lo mejor en lo que puede llegar a ser la imposición de alguna multa o en la consideración respecto de los tratamientos. Algo mencionaste, pero si se puede ampliar, Sí. yo creo que eso está bueno. No, básicamente ahí tenés, primero tiene que haber una instrucción muy clara de la agencia o de la reglamentación de quiénes tienen que tener un DPO y quién no, digamos. Entonces, eso ya te marca una línea que va a ser entre grandes y pequeñas. Grandes y pequeñas también es una forma de decir, porque puede haber algo pequeño en el sentido de chiquito, pero que trate datos intensivamente y tenga una facturación enorme, ¿no? Digo, entonces, digamos, hay que hacer una fórmula y yo ahí, digamos, básicamente la idea también es sentarse con la Secretaría de Producción digamos, y mapear un poco los diferentes sectores productivos y los diferentes organismos también, porque también acá entran iglesias. Yo he tenido denuncias contra curas en la agencia porque se han negado a rectificar un acta de bautismo. Entonces, o cuestiones así, ¿no? Entonces digo, también hay otros actores que entrarían como en la categoría de pequeños, ¿no? Pero por ahí son organizaciones sin fines de lucro o asociaciones que tienen registros de personas y que por ahí no tienen aún los instrumentos o no tienen la concientización y la capacitación. Entonces, me parece que sí va a haber. Yo creo que esa primera línea es clave porque es el tener que estar en el registro o no tener que estar en el registro te va a dar como una primera medida, ¿no? Y después existen instrumentos de gradación que están en el proyecto de ley. El proyecto de ley está en la página de la agencia. Acá está la página de la agencia. Igual voy a dejar así nos vemos un poquito las caras, voy a dejar de compartir, pero esa es la página de la agencia y el proyecto está colgado muy a mano. Entonces, hay instancias de gradación. Bien. No es fácil, pero no. yo me quedaría, digamos, si las pymes, por decirte industriales, que no son intensivas en datos, me quedaría bastante tranquilo. No creo que esto sea una carga ni de inversión ni de trabajo para esos responsables. Ok. Está clarísimo, está muy bien. Bien, tenemos algunas más. Ya lo dijiste, pero bueno, surgió también acá en las preguntas y está bueno compartirlo, si te parece, Beatriz. Contaste que estuviste con el instrumento, digamos, de Argentina del convenio 108, ¿no? Justo ahí es cuando se produjo uno de los accidentes que vivimos durante la grabación. Y la pregunta un poco es, ¿el convenio 108 Plus ya está vigente en Argentina? Y en su caso, entonces, si lo de las notificaciones de seguridad deben ser notificadas, valga la redundancia, o no. ¿Qué podemos contar El de eso? convenio no está vigente todavía en el mundo. Digo.
porque se necesitan estos, creo 38 dije, creo que 38 firmantes y nosotros somos el país número 23. Entonces, 23, sí. Digamos, entonces no entra en vigencia para nadie. Es confuso porque nuestro sistema de aprobación de convenios implica que existe una ley, pero no quiere decir que el convenio está vigente aún. Pero como Argentina, entonces lo que yo digo es que el Consejo de Europa igual está bastante optimista porque dice que se están ratificando muchos y que muchos se van a ratificar este año, pero hasta dentro de un año y medio seguro que no va a ser porque faltan bastantes. Bien, bien. Lo que sí es que como nosotros tenemos una ley, pero el convenio no está en vigencia, entonces la ley, digamos, no nos sirve de herramienta para litigar un caso, pero sí nos sirve de inspiración para empezar a robustecer nuestra normativa. Y nos permite, porque es un convenio que pasó por el Senado, que pasó por diputados, que lo firmó el propio presidente, y muestra una direccionalidad en esa voluntad, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar en algún instrumento que no sea tan de recomendación como el que tenemos hoy para los incidentes de seguridad, más porque son diarios y permanentes, entonces por ahí me parece que va a venir bien una actualización ahí de parte de la agencia. Pero tampoco quiero adelantar demasiado, pero estamos pensando en algo. Y me parece que el convenio 108 nos tira una soga en ese sentido para poder trabajar. Excelente. Muy bien. Y tengo una más, la verdad hay varias preguntas, Beatriz, estuvo muy buena la charla. Ya también lo contaste, pero se repitió un poquito acá en las preguntas. Una vez que digamos, por lo menos en la letra fría del anteproyecto que estuviste coordinando y trabajando, el plazo de adecuación de la normativa, ¿qué es lo que está ahí incorporado, ¿no? Sabiendo que el reglamento fueron 2 años, el reglamento europeo, aquí en Argentina, ¿cuál es el plazo que vos previste? No, creo que lo que figura, porque también hubo algunos Sí, debates hubo con cambios. eso, como que la ley es de aplicación inmediata, pero hay un año para adaptarse. Hay ahí como una cosa de doble juego, como que se aprueba y ya entra en vigencia formal, pero da un tiempo. Claro. Y creo que es un año. O sea, es que no lo chequeé. No, es un año. El texto dice un año, pero bueno, acá había un par de preguntas porque hacían referencia a esto que yo te decía, de que el De reglamento la Unión europeo Europea son sí, 2 son años. 2, pero igual, qué sé yo, el reglamento de la Unión Europea me parece que primero fue como totalmente innovador. Nosotros tenemos varios actores que ya cumplen con el reglamento europeo, por ahí algunos con doble estándar, ¿no? Porque lo cumplen para Europa y no tanto para la Argentina. Me parece que ya hay como cierta sensibilización. Qué sé yo, hay diferentes estrategias ahí que también yo creo que puede haber alguna reglamentación específica para eso. Que no necesariamente tiene que estar en la ley, quiero decir, que por ahí en la reglamentación se puede lograr, porque bueno, claramente si se requiere una puesta a punto va a necesitar su tiempo, pero me parece que está bueno también que entren en vigencia cuestiones institucionales de la agencia, que cosas que rápidamente nos podamos poner a tono desde acá. Excelente. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Ha sido súper. Quedaron muchas preguntas, muchas relacionadas con temas de concientización, con temas de BCRA, con normas Sí, provinciales. bueno, lo del BCRA, ahí hubo un artículo incorporado después del anteproyecto,
Hay varias cosas ahí también interesantes y además que nosotros tenemos, la idea nuestra es tener un proyecto de hacer un instructivo para las entidades financieras en conjunto con el BCRA para la protección de datos. Me parece que eso va a contribuir también bastante a homogeneizar, ¿no?, todo el tema de las entidades financieras, que se hizo un trabajo muy bueno con defensa del consumidor en su momento, entonces hacer algo similar con protección de datos. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, desde aquí te mandamos un gran saludo. Una vez más, muchas gracias por tu profesionalismo, por tu buena onda en soportar los ataques de esta tarde. No pasa nada. Y te mandamos realmente un gran saludo y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy buena convocatoria y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Beatriz. Muy buenas tardes. Hasta luego.